Un ranchero viudo compra una finca abandonada y descubre a dos mujeres apache viviendo allí. Tomás había pasado los últimos años de su vida en soledad. La muerte de su esposa había dejado un vacío profundo en su corazón y la rutina del pequeño pueblo donde vivía ya no le ofrecía consuelo ni esperanza. Cada mañana se despertaba con el recuerdo de ella, con la sensación de que el mundo continuaba avanzando mientras él se quedaba atrás, atrapado en la memoria de lo que alguna vez había sido. Sus hijos, adultos ahora, tenían sus propias vidas y apenas podían visitarlo, así que Tomás se encontraba solo con sus pensamientos, caminando por las calles polvorientas y mirando a su alrededor, preguntándose si alguna vez volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Un día, mientras leía un anuncio en el periódico local, sus ojos se detuvieron en una finca abandonada, ubicada a varias millas de su pueblo, rodeada de colinas y bosques. La propiedad era antigua y el terreno parecía descuidado, con cercas caídas y árboles que se habían adueñado del espacio. Sin embargo, había algo en esa finca que despertó algo dentro de Tomás, una mezcla de curiosidad y esperanza. La idea de un lugar donde pudiera empezar de nuevo, lejos de las miradas y recuerdos del pasado, comenzó a tomar fuerza en su mente. Sin pensarlo demasiado, tomó la decisión, compraría la finca. El viaje para llegar a la propiedad fue largo y, al mismo tiempo, revelador. Mientras su carruaje avanzaba por los caminos de tierra, Tomás observaba los paisajes que cambiaban lentamente, praderas abiertas, pequeños arroyos que serpenteaban entre colinas y bosques densos que parecían guardar secretos antiguos. Cada curva del camino le ofrecía una vista nueva, y con cada vista su corazón se sentía un poco más ligero. Podía imaginarse trabajando la tierra, reparando las casas, cuidando de los animales. El pensamiento de tener un propósito renovado lo llenaba de una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al llegar, la finca parecía aún más grande de lo que había imaginado. La casa principal estaba hecha de madera envejecida, con ventanas cubiertas de polvo y enredaderas que trepaban por sus paredes. El techo mostraba signos de desgaste y algunas tejas faltaban, pero Tomás no se desanimó. Para él, cada detalle roto era una oportunidad de reconstruir, de dejar su huella y convertir el lugar en un hogar. Caminó por el terreno, admirando la extensión de la tierra, campos abiertos donde podía cultivar, un pequeño establo que podría albergar animales y un bosque cercano que ofrecía recursos naturales y privacidad. Durante los primeros días, Tomás trabajó incansablemente. Cada mañana se despertaba antes del amanecer y recorría la finca, limpiando los caminos, reparando cercas y evaluando el estado de las construcciones. Encontró herramientas viejas y algunas provisiones olvidadas que lo ayudaron a comenzar las reparaciones sin gastar demasiado. Mientras trabajaba, recordaba los consejos de su padre sobre la paciencia y la dedicación, y cómo la tierra podía enseñar lecciones a quienes sabían escuchar. Aunque estaba solo, sentía que cada esfuerzo valía la pena, que con cada clavo colocado y cada viga reparada, estaba reconstruyendo no solo la finca, sino también su vida. Por la tarde, Tomás se sentaba en un viejo porche, mirando el sol descender detrás de las colinas. El viento traía consigo aromas de tierra mojada, flores silvestres y madera envejecida. Era un olor que le resultaba extraño al principio, pero que con cada día que pasaba se volvía familiar y reconfortante. Observaba cómo las sombras se alargaban, cómo los animales del bosque aparecían tímidamente y cómo la naturaleza parecía reclamar su espacio mientras él intentaba domarla y cuidarla al mismo tiempo. En esos momentos de calma, Tomás pensaba en su esposa, recordando su risa y la forma en que iluminaba cualquier habitación. Aunque sentía nostalgia, también percibía que este lugar le ofrecía una nueva oportunidad para encontrar paz. Pero la finca tenía un misterio que no tardaría en revelar su presencia. Durante una de sus exploraciones, Tomás notó huellas en un sendero poco transitado, huellas que no parecían de ningún animal común de la región. Se inclinó, examinando las marcas en la tierra húmeda, preguntándose quién más podría estar cerca de su propiedad. La idea de intrusos lo hizo sentirse alerta, pero también curioso.
No había señales de malicia, solo indicios de vida, pequeñas fogatas apagadas, restos de comida y objetos improvisados. Tomás decidió no alarmarse, la finca era amplia y había espacio suficiente para que todos coexistieran. Sin embargo, algo en su interior le decía que pronto descubriría algo inesperado. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y un silencio profundo cubría la finca, Tomás se sentó junto a la chimenea, reflexionando sobre la jornada. Encendió un fuego con ramas secas y escuchó el crujido de la madera, el viento moviendo las hojas de los árboles y el murmullo distante de un arroyo cercano. En ese momento, comprendió que la soledad, aunque dura, podía ser también un maestro. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar los pequeños detalles de la vida cotidiana. La finca no era solo un lugar físico, sino un espacio donde podía reconstruir su interior, donde cada esfuerzo y cada descubrimiento lo acercaban a una versión más completa de sí mismo. Al día siguiente, la rutina continuó. Tomás decidió explorar más allá de los límites inmediatos de la finca. Caminó por el bosque, siguiendo senderos estrechos y observando la fauna local. Encontró arbustos con frutos, árboles que podían servir para leña y un pequeño claro donde el sol iluminaba la tierra de manera perfecta. Mientras avanzaba, no pudo evitar sentirse acompañado, como si la naturaleza misma estuviera consciente de su presencia y lo aceptara. La finca, con toda su antigüedad y misterio, comenzaba a sentirse como su hogar, un lugar donde podía soñar y planificar un futuro diferente. Sin embargo, la sensación de misterio persistía. Aquellas huellas extrañas, el ruido lejano de pasos que parecía imposible de localizar y los signos de vida humana escondidos entre los árboles despertaban en Tomás una mezcla de temor y expectación. ¿Quién podría estar allí? ¿Qué historias guardaban esas marcas? Por primera vez en mucho tiempo, su mente se llenó de preguntas y posibilidades, algo que hacía mucho no experimentaba. La idea de descubrir algo inesperado comenzó a darle energía, un sentido de aventura que contrastaba con la rutina monótona que había vivido. Esa primera semana terminó con Tomás cansado, pero satisfecho. Había aprendido a moverse en la finca, a reconocer los sonidos y señales del entorno y a aceptar la soledad como un acompañante silencioso pero valioso. Se acostó temprano, escuchando el viento entre los árboles, sintiendo la tierra bajo sus pies y el peso del pasado disminuyendo poco a poco. La finca, con sus paredes viejas y su terreno salvaje, le ofrecía la promesa de algo nuevo, un lugar donde podría sanar, aprender y quizá, algún día, compartir su vida con otros. Así terminó la primera parte de la historia. Tomás no sabía aún que la finca guardaba secretos más grandes que las simples ruinas y huellas en la tierra. Pronto descubriría que no estaba completamente solo, y que el encuentro con esos misterios cambiaría su vida de formas que nunca habría imaginado. Pero por ahora, su mundo se centraba en reconstruir, en adaptarse y en abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, con paciencia, esfuerzo y una creciente curiosidad por lo desconocido. Tomás había pasado la primera semana acostumbrándose a la finca, explorando cada rincón y reparando lo que podía con sus propias manos. Sin embargo, la sensación de misterio nunca lo abandonó. Cada vez que caminaba por los senderos del bosque, sentía que alguien u otra presencia observaba desde la distancia. Al principio pensó que eran solo animales, pero las huellas que había visto días antes le habían dejado una curiosidad persistente. Esa mañana, mientras el sol iluminaba suavemente la pradera y las hojas brillaban con el rocío, Tomás decidió adentrarse más profundo en el bosque, siguiendo un pequeño arroyo que se adivinaba entre los árboles densos. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más silencioso. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos sobre hojas secas y el canto ocasional de aves que parecían acostumbradas a su presencia. Notó que algunas de las huellas que había visto antes eran más recientes de lo que imaginaba. Se inclinó para observarlas mejor, eran pequeñas y delicadas, con forma humana, pero distintas a cualquier calzado que él conociera. Su corazón comenzó a latir más rápido. Por un instante pensó en los peligros de acercarse, pero la curiosidad lo impulsó a seguir.
Finalmente, llegó a un pequeño claro rodeado de árboles altos. Allí, entre las sombras de la vegetación, vio algo que lo dejó paralizado por un momento: dos mujeres jóvenes, vestidas con ropas sencillas y adornos que le parecieron tradicionales, moviéndose con naturalidad en el bosque. Tomás se escondió detrás de un arbusto, observando sin ser visto. Las mujeres no parecían temerosas de la naturaleza, por el contrario, se movían con confianza, como si el bosque fuera parte de ellas. Una de ellas recogía hierbas y flores, mientras la otra encendía una pequeña fogata con habilidad sorprendente. Tomás respiró hondo. Nunca había visto algo así, y su mente se llenó de preguntas: ¿quiénes eran? ¿Cómo habían llegado allí? ¿Por qué vivían en un lugar tan remoto? Por un momento, pensó en marcharse y no interferir, pero algo en su corazón le decía que debía acercarse con cuidado. Después de todo, él mismo había buscado un nuevo comienzo en ese lugar, y quizá el encuentro con estas mujeres también sería parte de su destino. Decidió acercarse lentamente, manteniéndose a cierta distancia para no asustarlas. Habló suavemente, presentándose y explicando que no quería hacerles daño. Al principio, las mujeres lo miraron con desconfianza. Sus ojos mostraban alerta y sorpresa, y retrocedieron un poco, sujetando pequeños utensilios que parecían herramientas improvisadas. La comunicación fue difícil, no hablaban el mismo idioma, y Tomás apenas podía identificar algunas palabras en su lenguaje. Sin embargo, sus gestos eran claros: él no era una amenaza. Durante los siguientes días, Tomás intentó acercarse con paciencia. Llevaba pequeñas provisiones a lugares donde creía que las mujeres podrían encontrarlas, dejando pan, frutas y agua fresca, para demostrar que quería ayudar y no interferir. Poco a poco, comenzó a notar señales de que ellas aceptaban su presencia: miradas más relajadas, movimientos más tranquilos y la ausencia de huidas rápidas cuando él se acercaba. Tomás comprendió que la confianza no se gana de inmediato, y que necesitaría tiempo y respeto para construir un vínculo real. Un día, mientras trabajaba cerca del arroyo, escuchó risas suaves que lo sorprendieron. Levantó la vista y vio a las mujeres jugando con la corriente de agua, mojando sus manos y sus pies, como si se trataran de niños disfrutando de un día soleado. Tomás sonrió por primera vez desde que llegó a la finca. Había algo humano y puro en ese momento que lo llenó de esperanza. Él mismo comenzó a interactuar de manera indirecta, dejando objetos para ellas o arreglando pequeñas partes del terreno que ellas utilizaban. La finca comenzó a sentirse menos solitaria, aunque todavía desconocida y llena de misterios. La convivencia inicial estuvo marcada por pequeños conflictos y malentendidos. Una vez, Tomás intentó acercarse demasiado para hablarles, y ellas retrocedieron con miedo. Otra vez, él intentó limpiar una parte del bosque que ellas consideraban su espacio, y notó que sus gestos mostraban molestia y protección. Tomás comprendió que no podía imponer sus ideas ni sus costumbres, debía aprender a respetar sus tradiciones y su manera de vivir. Esta lección fue crucial: entendió que la finca no era solo suya, sino un lugar compartido, donde la paciencia y la empatía serían sus mejores aliados. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a interactuar más directamente con él. No era un idioma común lo que les unía, sino los gestos, las miradas y los pequeños actos de ayuda y cuidado mutuo. Tomás aprendió a reconocer ciertas palabras de su lenguaje, mientras ellas empezaban a entender las suyas. Cada gesto de comunicación era un triunfo, cada sonrisa compartida, un puente hacia la confianza. Él les enseñó algunas tareas simples de la finca, mientras ellas le mostraban cómo recolectar plantas comestibles, reconocer hierbas medicinales y moverse por el bosque sin perderse. La rutina de la finca cambió con esta convivencia incipiente. Tomás ya no solo se dedicaba a la reparación de la casa y los establos, también se preocupaba por los espacios donde ellas vivían, asegurándose de que tuvieran agua limpia y sombra. Las mujeres, por su parte, comenzaban a compartir algunos de sus recursos, dejando frutos y hierbas frescas en lugares visibles para Tomás. Poco a poco,
La finca dejó de ser un lugar de soledad absoluta y se convirtió en un espacio de colaboración silenciosa, donde ambos mundos empezaban a conectarse sin necesidad de palabras. Los días pasaban con un ritmo diferente. Tomás despertaba con los sonidos de la naturaleza y los pasos suaves de las mujeres moviéndose por la finca. Por la tarde, él se ocupaba de los trabajos pesados, mientras ellas recogían plantas y cocinaban alimentos sencillos. A veces, compartían momentos frente a la fogata, observando el cielo estrellado y aprendiendo a comunicarse mediante señas y dibujos en la tierra. Estos momentos eran pequeños, pero poderosos, cada uno fortalecía el vínculo entre ellos y reducían la desconfianza inicial. Pero la historia no estaba libre de desafíos. Tomás se enfrentaba a la duda constante de si debía revelar la presencia de las mujeres a los vecinos o mantener su existencia en secreto. Temía que alguien intentara forzar su salida o interferir en su modo de vida. Las mujeres, por su parte, mantenían cierta distancia, conscientes de que el mundo exterior podría ser hostil. Esta tensión añadía un nivel de complejidad a la convivencia, obligando a Tomás a actuar con discreción y a reforzar la seguridad de la finca. A medida que pasaban las semanas, Tomás comenzó a ver cambios en sí mismo. La soledad que antes lo había consumido se transformaba en una sensación de propósito. Ahora su vida estaba marcada por la necesidad de proteger, comprender y colaborar. Descubrió que la paciencia y el respeto eran más poderosos que cualquier herramienta o construcción, y que la verdadera conexión humana podía surgir incluso en los lugares más inesperados. Aprendió a observar sin intervenir demasiado, a escuchar con atención y a valorar cada gesto de confianza que las mujeres le ofrecían. Una mañana, mientras el sol ascendía lentamente, Tomás decidió acercarse un poco más, esta vez sin dejar objetos ni provisiones, solo con su presencia y una sonrisa abierta. Se sentó a distancia y comenzó a dibujar con un palo sobre la tierra. Las mujeres se acercaron lentamente, curiosas pero cautelosas. Tomás dibujó figuras de animales, árboles y herramientas, intentando comunicar quién era y qué hacía. Ellas respondieron dibujando flores y senderos, mostrando fragmentos de su vida y su conocimiento del bosque. Fue un intercambio silencioso pero significativo, una conversación sin palabras que fortaleció la confianza mutua y abrió la puerta a una relación más profunda. El día terminó con un sentimiento de logro para Tomás. Por primera vez, no solo había encontrado compañía, sino que también había comenzado a entender la importancia de la comunicación, la paciencia y el respeto cultural. La finca ya no era un lugar de misterio temible, sino un espacio donde la vida, en todas sus formas, podía coexistir y florecer. Las mujeres apache, aunque aún reservadas, empezaban a aceptar la presencia de Tomás como parte de su mundo, y él comprendía que su destino y el de ellas estaban, de algún modo, entrelazados. Así concluyó la segunda parte de la historia. Tomás había descubierto a las dos mujeres, pero su presencia traía consigo un nuevo desafío: aprender a vivir juntos respetando sus diferencias y descubriendo la riqueza de un mundo desconocido. La finca, antes un lugar abandonado y silencioso, se convertía en un espacio vivo, lleno de aprendizajes, respeto y la promesa de una convivencia transformadora. La convivencia entre Tomás y las dos mujeres apache comenzó a profundizarse durante la tercera semana en la finca. Hasta ese momento, la relación había sido de observación, curiosidad y gestos tímidos de confianza. Pero la rutina diaria de la finca requería que todos participaran de manera más activa y cercana, lo que inevitablemente generó tensiones y desafíos. Tomás había aprendido mucho sobre la paciencia y la comunicación silenciosa, pero ahora se enfrentaba a la prueba más difícil: aprender a convivir de manera armoniosa con personas de un mundo completamente diferente al suyo. Todo comenzó una mañana fría de otoño. Tomás estaba reparando el cercado del establo, y una de las mujeres se acercó para ayudarlo. Al principio, los movimientos de ambas eran torpes. Tomás intentaba enseñar técnicas que él conocía, mientras ella realizaba la tarea a su manera, aprendida del bosque y de su propia experiencia. Las herramientas no eran un obstáculo, sino el choque de métodos,
Tomás golpeaba con precisión, mientras ella usaba fuerza y ritmo instintivo. Esto provocó un pequeño malentendido, un tablón se cayó y ambas partes se miraron con sorpresa y molestia. Ninguno quería ceder, y por un momento reinó la tensión. Tomás respiró hondo y recordó las lecciones de paciencia que había aprendido en los días anteriores. Se sentó, dejando que ella hiciera lo que considerara mejor, y comenzó a observar con atención. La mujer, por su parte, comprendió que Tomás no estaba allí para imponer su forma de hacer las cosas, sino para ayudar y compartir conocimientos. Así, lentamente, lograron reparar el cercado, combinando métodos distintos, y ambos sintieron un primer atisbo de satisfacción compartida. Ese pequeño logro se convirtió en una lección fundamental: la convivencia requería adaptarse, escuchar y respetar los modos de los demás. Durante los días siguientes, Tomás comenzó a notar patrones en el comportamiento de las mujeres. Cada una tenía un rol claro: una se encargaba de recolectar alimentos y hierbas, mientras la otra preparaba refugios y cuidaba de la fogata y del agua. Ellas parecían vivir de manera totalmente integrada con la naturaleza, entendiendo cuándo el clima cambiaría o dónde encontrarían frutos y raíces comestibles. Tomás quedó fascinado por su conocimiento del entorno, cada día aprendía algo nuevo sobre cómo sobrevivir y prosperar en ese terreno salvaje. Él les enseñaba tareas más relacionadas con la finca, como encender un fuego en días húmedos, cómo manejar herramientas de madera y metal, y cómo organizar los recursos para que todo estuviera limpio y seguro. Sin embargo, no todo era sencillo. Los malentendidos continuaban surgiendo, especialmente cuando Tomás intentaba imponer algún orden que no coincidía con los métodos de ellas. Una tarde, mientras limpiaba el establo, encontró un nido de aves que había sido construido en un rincón. Pensando que podía interferir con su trabajo, Tomás intentó moverlo, pero una de las mujeres lo detuvo con un gesto firme. Él se sorprendió y entendió que la vida de esos animales también formaba parte de su mundo. Aprendió que la convivencia no solo incluía a las personas, sino a todo lo que vivía en la finca. Ese día comprendió que respetar era más importante que tener control. A medida que los días avanzaban, también surgieron momentos de humor y cercanía. Una mañana, Tomás llevó algunos utensilios para cocinar y trató de enseñarles a preparar pan de una manera diferente. Las mujeres lo observaron con curiosidad, imitando sus movimientos con risas contenidas y expresiones de diversión. Tomás tropezó con la masa y se manchó de harina, lo que provocó una carcajada general. Esa risa compartida rompió barreras, y por primera vez se sintió que la distancia cultural se hacía más pequeña, reemplazada por la simple alegría de aprender juntos y compartir el día a día. Pero la convivencia también trajo consigo miedos y dudas. Tomás se preguntaba si las mujeres alguna vez aceptarían completamente su presencia, o si preferirían volver a la soledad de su mundo. Ellas, por su parte, miraban con cautela cada movimiento de Tomás, evaluando si podían confiar en él de manera más profunda. Estas dudas generaban silencios incómodos y pequeños gestos defensivos que a veces provocaban frustración en ambos lados. Sin embargo, estos desafíos también sirvieron para fortalecer la relación, pues obligaron a todos a aprender sobre límites, respeto y cooperación. Un elemento clave de la convivencia fue la comunicación no verbal. Tomás comenzó a comprender gestos, expresiones y movimientos que indicaban emoción, miedo o satisfacción. Por ejemplo, cuando una de las mujeres arqueaba las cejas y asentía con la cabeza, él entendía que algo estaba bien. Cuando cruzaba los brazos y miraba hacia otro lado, significaba que necesitaba espacio. Poco a poco, desarrollaron un lenguaje compartido, compuesto de miradas, gestos y acciones que permitían coordinarse sin necesidad de palabras. Esta forma de comunicación fortaleció la confianza y creó un vínculo que trascendía la barrera del idioma. La finca también comenzó a transformarse con la convivencia. Tomás y las mujeres trabajaban juntos en los campos, recolectando frutos, reparando cercas y cuidando animales.
La vida diaria estaba llena de pequeños desafíos: reparar techos dañados, construir refugios temporales, mantener la limpieza del agua y recolectar leña. Cada tarea era una oportunidad para aprender y colaborar. Tomás enseñaba técnicas de trabajo que él conocía, mientras las mujeres compartían métodos tradicionales y naturales que él desconocía. La combinación de ambos mundos hizo que la finca se volviera más eficiente y sostenible. Uno de los mayores aprendizajes para Tomás fue comprender el ritmo de la vida en la naturaleza. Antes, su vida había estado marcada por el tiempo y la rutina de los relojes, pero ahora aprendía a observar el sol, las nubes, los animales y las estaciones para organizar su día. Las mujeres le enseñaron a escuchar el bosque, el murmullo del viento, el canto de las aves y el sonido del agua le indicaban cuando era seguro moverse, recolectar alimentos o descansar. Esta conexión con el entorno lo ayudó a sentirse más vivo y presente que nunca. A medida que la convivencia avanzaba, Tomás comenzó a reflexionar sobre su propio pasado. La presencia de las mujeres lo obligaba a mirar su vida con nuevos ojos: la soledad, el duelo por su esposa y la necesidad de propósito. Aprendió que el cuidado de otros y la colaboración podían sanar heridas internas. La finca ya no era solo un lugar para reconstruir edificios, sino un espacio donde podía reconstruir su corazón, su mente y su espíritu. Las mujeres, sin saberlo, se convirtieron en maestras de paciencia, resiliencia y conexión con la vida. Pero, por supuesto, no todo era armonía. Una tarde, mientras Tomás recolectaba leña, notó que una de las mujeres parecía preocupada y caminaba con cautela cerca del límite del bosque. Él la siguió lentamente y descubrió que estaban protegiendo un pequeño claro donde habían escondido algunos objetos personales y alimentos. La mujer no quería que él los tocara, y Tomás comprendió que había límites que debía respetar sin cuestionar. Ese episodio reforzó la idea de que la convivencia no significaba eliminar diferencias, sino aprender a vivir con ellas. A pesar de estos desafíos, la rutina diaria empezó a sentirse cómoda. Los días estaban llenos de actividad, desde trabajos físicos hasta momentos de observación y aprendizaje mutuo. Por la noche, se sentaban cerca de la fogata, observando el cielo y compartiendo historias mediante dibujos en la tierra o gestos simbólicos. Cada día traía nuevas lecciones y pequeños logros: una cerca reparada, un árbol plantado, un alimento recolectado. Todo esto construía un sentido de propósito y pertenencia que ninguno de ellos había sentido antes. La tercera parte de la convivencia también estuvo marcada por la construcción de confianza emocional. Tomás comenzó a abrir su corazón lentamente, compartiendo recuerdos de su esposa fallecida mediante gestos, objetos y pequeñas historias dibujadas en la tierra. Las mujeres respondieron con historias de su propia vida, aunque de manera más simbólica, mostrando recuerdos de su familia, sus tradiciones y momentos importantes. Este intercambio silencioso fue profundamente significativo, pues permitió que los tres entendieran que la relación no era solo física, sino también emocional y espiritual. Al final de la tercera parte, Tomás ya no se sentía como un extraño en la finca. La soledad que lo había acompañado durante años estaba disminuyendo, reemplazada por un sentido de comunidad, aprendizaje y respeto mutuo. Las mujeres apache, aunque aún reservadas en ciertos aspectos, comenzaban a aceptarlo como parte de su mundo. La finca, antes un lugar abandonado y silencioso, se había transformado en un hogar vivo, lleno de desafíos, aprendizajes y vínculos que prometían continuar creciendo. Así terminó la tercera parte de la historia, con la convivencia en marcha, los conflictos iniciales superados parcialmente, y la promesa de que la comprensión y el respeto mutuo podían convertir un espacio remoto y abandonado en un lugar lleno de vida, esperanza y aprendizaje compartido. Con el paso del tiempo, la relación entre Tomás y las dos mujeres apaches se fortaleció y comenzó a evolucionar de una simple convivencia a un vínculo más profundo. La rutina diaria de la finca ya no solo consistía en trabajo físico y cuidados básicos, ahora había espacio para aprender unos de otros, compartir conocimientos y establecer una comunicación más fluida, aunque todavía limitada por el idioma.
La confianza que se había ido construyendo lentamente comenzó a transformarse en un respeto mutuo y en una verdadera colaboración. Tomás se despertaba cada mañana con una sensación de propósito renovado. Antes, la soledad había sido su compañera constante, pero ahora el día prometía actividades significativas y momentos de aprendizaje. Una de las mujeres se acercaba con agua fresca y hierbas recolectadas durante la noche, mientras la otra ya había encendido el fuego para preparar el desayuno. Cada gesto, cada movimiento, mostraba una sincronización tácita que, aunque no hablaban mucho, indicaba que estaban trabajando como un equipo. Tomás se sentía parte de algo más grande que él mismo, y esa sensación le daba fuerza para enfrentar cualquier desafío. Uno de los aspectos más sorprendentes para Tomás fue la profundidad del conocimiento que las mujeres tenían sobre la naturaleza. Aprendió a reconocer las plantas comestibles, las hierbas medicinales y los frutos que maduraban según las estaciones. Cada día descubría algo nuevo, como distinguir un fruto venenoso de uno nutritivo, como purificar el agua usando técnicas simples, o cómo leer las señales del cielo y de los animales para anticipar cambios en el clima. La paciencia que exigía este aprendizaje lo llenaba de respeto y admiración hacia ellas. Tomás comprendió que la supervivencia en ese entorno no solo requería fuerza física, sino también inteligencia, observación y una profunda conexión con la tierra. Por su parte, Tomás también aportaba su experiencia en la gestión de la finca y en trabajos que requerían herramientas y materiales que ellas no manejaban. Enseñaba a construir refugios más sólidos, a reparar cercas de manera eficiente y a organizar el terreno para aprovecharlo mejor. Las mujeres aprendían con rapidez, pero siempre adaptaban las técnicas a su estilo y necesidades, mezclando tradición y modernidad. Esta colaboración fue crucial para que la finca comenzara a transformarse de un lugar abandonado a un espacio funcional, seguro y acogedor. La convivencia también trajo momentos de reflexión y emociones compartidas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Tomás observaba a las mujeres junto a la fogata. Él recordó a su esposa y las lágrimas brotaron silenciosas de sus ojos. Sin embargo, la presencia de ellas, tranquilas y respetuosas, le hizo sentirse acompañado y comprendido sin necesidad de palabras. Las mujeres no intentaron consolarlo con palabras, sino con gestos, una sonrisa suave, un gesto de acercamiento, el compartir un pedazo de pan. Tomás entendió que la verdadera conexión no siempre requería lenguaje, a veces bastaba la empatía y la compañía silenciosa. A medida que pasaban los días, la finca se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo. Tomás enseñaba técnicas agrícolas y de carpintería, mientras las mujeres le mostraban cómo usar plantas medicinales, cómo recolectar agua de manera eficiente y cómo moverse con sigilo por el bosque. Cada tarea realizada juntos fortalecía los lazos entre ellos y ayudaba a construir un sentido de comunidad. La finca ya no era un espacio de soledad, era un lugar vivo, lleno de aprendizaje, colaboración y respeto mutuo. Uno de los momentos más significativos de esta etapa ocurrió cuando Tomás y las mujeres descubrieron un área del bosque que había sido afectada por la lluvia y el viento. Árboles caídos y ramas bloqueaban los senderos, y la tierra estaba empapada y resbaladiza. En lugar de rendirse, decidieron trabajar juntos. Tomás tomó herramientas más pesadas, mientras ellas manejaban ramas y hojas con habilidad. El esfuerzo compartido no solo resolvió el problema, sino que también creó un sentimiento de logro conjunto que fortaleció su vínculo. Aprendieron que la colaboración era más poderosa que el esfuerzo individual. La relación también se volvió más emocional y cercana. Tomás comenzó a confiar en ellas con sus pensamientos y recuerdos más íntimos. Les hablaba de su esposa, de los momentos felices y de los difíciles, de la soledad que había sentido durante años y de su deseo de encontrar un propósito nuevo. Las mujeres, aunque reservadas, compartían fragmentos de su vida mediante gestos, dibujos en la tierra y símbolos. Este intercambio silencioso pero profundo creó un entendimiento mutuo que iba más allá de cualquier idioma. Aprendieron a interpretar emociones y necesidades a través de acciones y expresiones, fortaleciendo así la conexión entre ellos.
El aprendizaje también incluyó momentos de diversión y alegría. Una tarde, Tomás decidió enseñarles un juego sencillo con piedras y palos, algo que había aprendido de niño. Al principio, las mujeres lo miraron con curiosidad y algo de desconcierto, pero pronto comenzaron a participar con entusiasmo, riendo y moviéndose con agilidad. La risa compartida rompió barreras y creó recuerdos felices que se grabaron en la memoria de todos. Estos momentos demostraron que la convivencia no solo consistía en trabajo y aprendizaje, sino también en disfrutar juntos y crear experiencias positivas. Sin embargo, la convivencia también presentaba desafíos. Había días en los que Tomás se sentía frustrado por la falta de comprensión inmediata de sus ideas, o cuando las mujeres se mostraban demasiado cautelosas o reservadas. Por su parte, ellas a veces se sentían incómodas con ciertas acciones de Tomás que no comprendían completamente. Cada conflicto era una oportunidad para aprender. Tomás debía ser paciente y explicar con gestos y demostraciones, mientras ellas aprendían a confiar y aceptar las intenciones de él. Este proceso, aunque lento, fortaleció la relación y enseñó lecciones importantes sobre respeto y adaptación. Con el tiempo, Tomás también comenzó a apreciar la fuerza interior de las mujeres. Su resiliencia, su capacidad de sobrevivir y prosperar en un entorno difícil, y su profunda conexión con la naturaleza lo impresionaban. Cada día aprendía algo nuevo de ellas, no solo sobre la vida en el bosque, sino también sobre la fortaleza, la independencia y la sabiduría que traía cada persona. Comprendió que la vida no se trataba solo de trabajo y supervivencia, sino también de respeto, aprendizaje y crecimiento mutuo. Un aspecto importante de esta etapa fue la creación de rituales compartidos. Por ejemplo, cada noche se sentaban alrededor de la fogata para preparar alimentos, contar historias mediante dibujos en la tierra y observar el cielo estrellado. Estos momentos se volvieron sagrados para todos, un tiempo para descansar, reflexionar y fortalecer los lazos emocionales. La finca, antes silenciosa y desolada, ahora estaba llena de vida, sonidos, risas y aprendizaje compartido. Cada acción, por pequeña que fuera, contribuía a crear un hogar donde todos se sentían seguros y valorados. Otro cambio significativo fue la comprensión del mundo externo. Tomás y las mujeres comenzaron a discutir, aunque de manera limitada, sobre cómo manejar visitas inesperadas o posibles intrusos. Aprendieron a proteger su espacio sin recurrir a la violencia, usando señales y comunicación silenciosa para advertirse mutuamente. Esto fortaleció su confianza y les permitió sentirse más seguros en la finca. También comprendieron que la verdadera fuerza no residía en la imposición, sino en la cooperación y el respeto mutuo. La relación entre Tomás y las mujeres Apache también abrió la puerta a la creatividad y al aprendizaje conjunto. Comenzaron a experimentar con nuevas formas de cultivo, construcción y preparación de alimentos. Tomás enseñaba a construir herramientas más eficientes, mientras ellas aportaban técnicas tradicionales que aumentaban la sostenibilidad de la finca. Este intercambio de conocimientos no solo mejoró la vida diaria, sino que también fortaleció los lazos entre ellos, demostrando que la colaboración y la apertura al aprendizaje mutuo podían generar resultados sorprendentes. Hacia el final de esta etapa, Tomás sintió que su vida había cambiado de manera profunda. La soledad que lo había acompañado durante años se había transformado en un sentido de pertenencia y propósito. Las mujeres, aunque todavía reservadas en algunos aspectos, habían comenzado a aceptarlo como parte de su mundo, y él, a su vez, las consideraba parte esencial de su nueva vida. La finca ya no era simplemente un lugar físico, sino un hogar lleno de aprendizaje, respeto, colaboración y afecto silencioso. Así concluyó la cuarta parte de la historia, con una relación más profunda entre Tomás y las mujeres, basada en respeto, cooperación y comprensión. La finca, antes abandonada y silenciosa, se había transformado en un espacio vivo y lleno de esperanza, donde la convivencia y la confianza mutua permitían que todos aprendieran, crecieran y se sintieran parte de algo más grande. La vida seguía adelante, y el futuro prometía aún más lecciones, descubrimientos y la posibilidad de un vínculo aún más fuerte. Con el paso de los meses,
La finca que Tomás había comprado con la intención de empezar de nuevo se transformó completamente. Lo que antes era un lugar abandonado, lleno de maleza, casas en ruinas y silencio, ahora se llenaba de vida, actividad y aprendizaje compartido. La relación entre Tomás y las dos mujeres Apache había alcanzado un nivel de confianza y comprensión que parecía imposible al principio. Ya no eran simplemente compañeros de convivencia, se habían convertido en una familia improvisada, unida por el respeto mutuo, la colaboración diaria y la conexión con la naturaleza. Cada mañana comenzaba con la misma rutina. Tomás se levantaba antes del amanecer para preparar herramientas y revisar los campos, mientras las mujeres encendían la fogata y recolectaban agua fresca. La coordinación entre ellos se había vuelto natural, sin palabras, sabían qué debía hacerse primero, cómo distribuir las tareas y cómo anticipar las necesidades del día. Tomás se sentía orgulloso de esta armonía silenciosa. La finca ya no era solo su refugio personal, sino un lugar donde todos contribuían al bienestar común. Uno de los cambios más notables fue la mejora del terreno y las construcciones. El establo estaba completamente reparado y ampliado, con espacios adecuados para animales y herramientas. Las casas improvisadas donde vivían las mujeres también habían sido acondicionadas, respetando su estilo y necesidades, pero agregando mejoras que hacían la vida más cómoda y segura. Tomás se sorprendió de cómo, con paciencia y esfuerzo conjunto, un lugar que parecía irrecuperable podía transformarse en un hogar funcional y acogedor. Cada construcción llevaba consigo la marca de la colaboración y la creatividad compartida. La relación entre ellos continuaba creciendo más allá de las tareas físicas. Tomás y las mujeres compartían conocimientos, historias y momentos de reflexión. Aunque el idioma seguía siendo un desafío, habían desarrollado un sistema de comunicación eficaz basado en gestos, símbolos, dibujos en la tierra y pequeñas palabras aprendidas. Este lenguaje híbrido les permitía expresar emociones, necesidades y planes, fortaleciendo la conexión entre ellos. Lo que comenzó como curiosidad y desconfianza se había convertido en comprensión y afecto silencioso. Además, Tomás notó cambios en su propia vida interior. La tristeza que había sentido tras la muerte de su esposa se había transformado en aceptación y en un renovado sentido de propósito. La presencia de las mujeres y su conexión con la naturaleza le enseñaron a valorar cada momento, a ser paciente y a encontrar alegría en las tareas diarias. Aprendió que la vida no se medía solo por grandes logros, sino por la capacidad de cuidar, aprender y compartir. Cada día en la finca se convirtió en una lección sobre resiliencia, respeto y la importancia de construir relaciones genuinas. Uno de los hitos más significativos de esta etapa ocurrió cuando decidieron plantar un huerto conjunto. Tomás enseñó cómo arar la tierra y organizar las semillas, mientras las mujeres mostraban cómo seleccionar los frutos más nutritivos, cómo preparar la tierra usando técnicas naturales y cómo proteger las plantas de insectos sin dañarlas. El trabajo fue arduo, pero el resultado fue un huerto próspero que no solo proporcionaba alimentos frescos, sino que también simbolizaba la colaboración, la paciencia y el crecimiento conjunto. Cada día, al ver las primeras hojas brotar, todos sentían orgullo y satisfacción. La convivencia también trajo momentos de celebración y alegría compartida. Durante una tarde soleada, Tomás y las mujeres organizaron una pequeña reunión junto a la fogata, donde intercambiaron historias, risas y canciones improvisadas. Las mujeres compartieron fragmentos de sus tradiciones y conocimientos, mientras Tomás contaba recuerdos de su infancia y de su vida pasada. Aunque las palabras eran pocas, la emoción se transmitía de manera clara. Habían creado un espacio donde todos se sentían aceptados y valorados. Estos momentos reforzaron la sensación de comunidad y les recordaron que la vida podía ser hermosa incluso en lugares remotos y desafiantes. Con el tiempo, también surgieron desafíos externos. Vecinos curiosos y viajeros ocasionales se acercaban a la finca, y Tomás tuvo que aprender a proteger su espacio y el de las mujeres sin recurrir a confrontaciones. Ellas, con su instinto y experiencia en la naturaleza, ayudaban a observar los alrededores y a advertir sobre posibles peligros.
Esta cooperación reforzó su confianza mutua y les permitió sentirse seguros. Tomás comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la imposición, sino en la coordinación, la comunicación y el respeto por el espacio de cada uno. Otro aspecto importante de esta etapa fue la consolidación de la educación mutua. Tomás continuaba aprendiendo sobre plantas, animales, clima y técnicas de supervivencia, mientras enseñaba carpintería, agricultura y organización de recursos. Este intercambio constante no solo mejoraba la vida en la finca, sino que también fortalecía los lazos entre ellos. Cada día traía un aprendizaje nuevo y una oportunidad para acercarse más, demostrando que la convivencia basada en respeto y curiosidad podía generar resultados sorprendentes. La vida diaria estaba llena de pequeñas rutinas que, aunque simples, tenían un gran significado. Despertar con el sol, preparar alimentos juntos, cuidar animales, reparar estructuras, recolectar agua y plantas, y compartir historias al final del día se convirtieron en rituales que fortalecían su sentido de pertenencia. La finca ya no era solo un terreno con construcciones, era un hogar lleno de vida, aprendizaje y afecto. Cada acción, cada gesto, contribuía a mantener un equilibrio entre el trabajo, la cooperación y la emoción compartida. Uno de los cambios más significativos en Tomás fue la manera en que comenzó a percibir el mundo. La naturaleza dejó de ser un simple paisaje y se convirtió en un aliado, maestro y compañero de vida. Aprendió a observar las señales del bosque, a anticipar cambios en el clima y a reconocer la importancia de cada planta, animal y elemento del entorno. Esta conexión profunda con la naturaleza lo transformó, enseñándole a ser más consciente, paciente y agradecido por cada detalle de la vida. Hacia el final de esta etapa, Tomás comenzó a reflexionar sobre lo que había logrado. La finca, que al principio parecía un lugar desolado y abandonado, se había convertido en un hogar lleno de vida y aprendizaje. Las mujeres apache, que habían llegado allí como desconocidas, ahora eran parte esencial de su vida. La relación que habían construido juntos no solo había transformado la finca, sino también sus corazones y su forma de ver el mundo. Habían aprendido a vivir juntos, respetando las diferencias y celebrando las fortalezas de cada uno. Un día, mientras caminaban por los campos cultivados, Tomás observó cómo las mujeres cuidaban las plantas con delicadeza y atención. Se dio cuenta de que el verdadero valor de la convivencia no estaba solo en el trabajo realizado, sino en la confianza, la comprensión y el afecto que habían desarrollado. La finca era un reflejo de su esfuerzo conjunto, un lugar donde la cooperación y la empatía habían reemplazado la soledad y el miedo. Todo lo que habían construido juntos simbolizaba la posibilidad de encontrar armonía incluso en los entornos más desafiantes. La historia de Tomás y las mujeres también sirvió como ejemplo de cómo la empatía y el respeto pueden superar barreras culturales y personales. A través de gestos, acciones y aprendizaje compartido, habían logrado crear un hogar donde todos se sentían aceptados y valorados. La finca se convirtió en un espacio donde el pasado doloroso de Tomás y la historia de las mujeres apache podían coexistir, ofreciendo un futuro lleno de posibilidades y crecimiento. La convivencia había transformado no solo el lugar físico, sino también sus vidas emocionales. Tomás ya no se sentía solo ni perdido. Las mujeres lo habían ayudado a reconstruir su confianza y esperanza. Ellas, a su vez, encontraron un espacio seguro donde podían vivir y compartir su conocimiento sin miedo. La finca se convirtió en un lugar de equilibrio, aprendizaje y afecto, donde todos contribuyeron a un propósito común y experimentaron la alegría de vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos. Al final, la finca que Tomás había comprado con la intención de encontrar un nuevo comienzo se convirtió en un verdadero hogar, lleno de vida, aprendizaje, respeto y afecto. La relación entre él y las mujeres apache había superado barreras culturales, lingüísticas y emocionales, demostrando que la paciencia, la cooperación y la empatía pueden transformar incluso los lugares más desolados y los corazones más heridos. La historia concluye con la sensación de que, aunque la vida puede ser incierta y desafiante, el esfuerzo conjunto, la comprensión y la voluntad de aprender unos de otros pueden crear un futuro lleno de esperanza,
crecimiento y felicidad compartida.